Salvados y llamados con llamamiento santo. El apóstol San Pablo escribió las siguientes palabras a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículos 8 al 9. De manera que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, prisionero por servir a su causa. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por el Evangelio, la buena noticia de salvación, con el poder que Dios nos da para soportarlo. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. No lo hizo por lo bueno que habíamos hecho, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Amados hermanos, creo que el Espíritu de Dios, a través del texto de hoy, nos mueve a reflexionar sobre una pregunta importante. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Tendrá que ver con practicar una bonita religión de fin de semana? Seguramente que esto no estaba en la mente de Dios al enviar a Cristo a la cruz. La Biblia dice que fuimos llamados con un llamamiento santo. Pero, ¿qué implicaciones tiene esto para cada uno de nosotros, los metodistas de la Conferencia Septentrional? En primer lugar, implica reconocer que Dios nos llamó en Jesucristo a la salvación y a la consagración también. Pablo, el apóstol, basado en su propia experiencia personal con Jesucristo, nos afirma que todos los cristianos genuinos fuimos llamados con una vocación a la consagración, es decir, fuimos llamados a la santidad. Una vocación que no tiene nada que ver con nuestros propios merecimientos o méritos personales, sino que depende solamente de su propósito y de la gracia que nos fue dada en Jesucristo nuestro Salvador. En segundo lugar, implica reconocer que Dios continúa llamando al ser humano a la salvación en Jesucristo. Voy a citar un ejemplo de esto. Tengo un amigo aquí en Jalisco que me cuenta cómo fue encaminado la salvación. Él cuenta que hace algunos años atrás había tenido una discusión con un compañero de copas, a tal grado que lo odiaba a muerte. Para esto, ya para salir de su horario de trabajo el día de paga, tenía planeado tomar el autobús que lo dejaría cerca de la casa de su enemigo, mientras iría tomándose un six de cerveza para darse valor. En eso estaba pensando cuando su patrón ofreció pagarle más si se quedaba a terminar de una vez un trabajo extra que le había encargado, el cual consistía en tirar un tronco de un pino enorme en su jardín. Mi amigo accedió y se quedó a trabajar sin esperar que esto terminara en un fatal accidente en el que el tronco lo aplastó, destrozándole la espinilla derecha. Aquella tarde él terminó en el hospital, donde pasó 3 meses en recuperación luego de haber sido operado. Sin planearlo así, esto le ayudó a desintoxicarse de drogas y de alcohol que en ese entonces consumía habitualmente. Fue en ese estado donde conoció el Evangelio de Cristo, estando en recuperación. Cuando leyó en la Biblia, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, las siguientes palabras: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Entonces reconoció que aquel odio que estaba abrigando contra su enemigo no era bueno, porque lo estaba llevando a matar, cosa que Dios le impidió por medio del accidente. El gozo y la paz llenaron su corazón posteriormente y desapareció aquel odio. Desde entonces, él es una nueva persona en Cristo. Fue el Evangelio lo que puso a mi amigo en el camino de la santidad. Cuando la persona ha conocido el poder salvífico del Evangelio, se convierte en un ser nuevo, cambiado, en el trabajo, en el hogar, en el carácter. Hay una diferencia esencial entre el cristiano y el que no lo es, o el que lo es solo de palabra. Cuando el cristiano ha obedecido el llamado a caminar la senda de la santidad. Al presente, estamos rodeados de tantas religiones que se adaptan perfectamente a las exigencias del ser humano. Pareciera que en este siglo la vida cristiana resulta cómoda y llevadera. Religiones que predican un evangelio sin poder, sin compromiso discipular, que no transforma a la gente. Con un evangelio así cualquiera puede llevar el nombre de cristiano o cristiana.
Pero esto no cambiaría nada. Seguirían siendo personas sin un propósito claro de vida y por consecuencia sin fruto alguno para el reino de Dios. Pero el cristiano que ha experimentado la regeneración o nuevo nacimiento en Cristo Jesús sabe que ha sido alcanzado con un propósito definido, no por los hombres, sino por las mismas sagradas escrituras. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: ustedes fueron salvos por gracia, salvados gracias a la generosidad de Dios, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Pero hay algo más interesante en el versículo 10. Dice: nosotros somos obra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Al enumerar varias de estas buenas obras a las que se refiere este pasaje, descubriremos que entre todas ellas se encuentra el dar testimonio de Jesucristo. La Biblia nos enseña que los primeros discípulos luego de la ascensión de Jesús fueron hechos testigos. Dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigo en hebreo proviene de una raíz que significa decir vez tras vez. En el original griego la palabra es mártires. Un mártir es aquel que sufre por una causa que defiende. Pero, ¿qué es un testigo? Es alguien que tiene conocimiento personal de algo y da evidencia de ello. Es alguien que testifica en una causa. ¿Y qué es un testimonio? El testimonio es la historia de una persona que narra cómo su vida ha sido transformada como resultado de su conversión por haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero tal parece que la iglesia cristiana actualmente no comprende a cabalidad estos conceptos. Necesita la iglesia de hoy sacudirse el miedo de salir al mundo y ser testigo de Jesucristo. Por ello, la promesa del Espíritu Santo, que ha venido para equiparnos con el poder necesario y convencernos de que debemos ir, es una realidad latente para la iglesia hoy. Todos nosotros necesitamos poder para servir con efectividad por medio de diversos ministerios. Necesitamos poder para buscar a los perdidos y sanar a los enfermos, confesar con alegría y autoridad a Jesús como el Hijo de Dios y liberar a quienes estén poseídos de espíritus inmundos. Necesitamos poder para establecer su iglesia localmente y a lo largo y ancho del mundo. Esto se refiere a la plantación de nuevas iglesias, porque dice la Escritura: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Esto implica una misión local, pero también transcultural. Esta obediencia al mandato del Señor implicará para la iglesia salir de su área de confort y exponerse a padecer por causa de Cristo. La Biblia lo expresa de esta manera: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, le dice Pablo a Timoteo, pero tampoco te avergüences de mí, prisionero, por servir a su causa. Más bien comparte conmigo el sufrimiento por el Evangelio, la buena noticia, pero hazlo en el poder de Dios, que Él nos da para soportarlo. ¿Qué implica participar en las aflicciones por el Evangelio? Tengo aquí una lista de 6 cosas que en lo personal y en mi vida ministerial he observado. Implica hacer las cosas con amor, haciendo nuestro trabajo, pero sin esperar que alguien lo aprecie. Mantenernos enfocados en las cosas de Dios. Colosenses 3, 2 y 3 dice: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. En tercer lugar, implica ejercer bien nuestro ministerio siendo pacientes con quienes colaboran en él. En cuarto lugar, procurar llevar una vida devocional activa y disciplinada en búsqueda constante del rostro de Dios. En quinto lugar, implica soportar las flaquezas de los demás y alentar a los que responden al llamado de Dios al servicio. En sexto y último lugar, implica tener determinación para hacer la voluntad de Dios al precio que deba ser. Pero cada una de estas cosas las debemos soportar en amor, dependiendo no de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios. De lo contrario, nos vamos a desesperar y vamos a abandonar nuestra vocación a las primeras de cambio.
Seamos laicos o pastores, todos estamos expuestos a esta realidad. Matthew Henry dice en uno de sus comentarios: los ministros del Evangelio deben considerarse como siervos de Dios y actuar en todo en la forma conveniente a ese carácter. El apóstol Pablo lo hizo así, poniendo mucha paciencia en las aflicciones, actuando sobre la base de buenos principios y con el debido carácter y conducta. Hermanos amados, en conclusión, yo les invito hoy a responder al llamado de Dios. Si alguien de los que me escucha en esta ocasión no ha sido salvo aún, escucha ese primer llamado a la salvación por parte de Jesucristo. Recíbalo como su Salvador personal, rinda su vida por completo. Pídale perdón por todos sus pecados. Pero si los que me escuchan son cristianos, entonces yo quiero invitarles a aceptar ese llamamiento santo, a una consagración inspirada en Jesucristo. Vivamos una santidad positiva, una santidad propositiva de soluciones en común que edifiquen al cuerpo de Cristo, no que lo dañen más, sino procurando fortalecer la unidad. Que el Señor les bendiga.